Carta a los Filipenses en el capítulo 1, y yo quiero que te fijes en el versículo 6. Solamente vamos a hablar de vamos a leer en este momento Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice Pablo, estando persuadido o convencido, sería otra palabra, ¿no? Estando persuadido o convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Cristo venga por segunda vez, cuando nosotros seamos raptados o cuando nosotros le veamos a Él cara a cara, porque Él ya se manifestó por segunda vez en esta tierra o en nuestra vida. Hasta ese momento la obra de perfección va a culminar, pero desde que, fíjate hermano, Dios comenzó a hacer su obra en nuestras vidas desde el primer día que le rendimos nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestra vida al Señor. Desde ese día, para algunos hace 6 meses, o para algunos hace 1 año, o para algunos hace 10 años, o para algunos hace 40 años atrás, desde ese momento Dios comenzó a hacer una obra de perfección. Dios empezó a perfeccionar nuestras vidas y nuestros corazones, y lo va a lograr o lo va a terminar hasta el día, dice Pablo, en que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, ¿no? Y ese perfeccionar se va manifestando en nuestras vidas a través de cambios de carácter, a través de cambios en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras maneras de pensar, en nuestras actitudes, en nuestras maneras de ver la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también, fíjate, se va demostrando en una vida con una mayor madurez y un mayor crecimiento espiritual. O sea, si tú eres cristiano, tienes que irte perfeccionando. Si tú eres cristiano, verdaderamente tienes que ir madurando. Si tú eres cristiano, verdaderamente tienes que ir creciendo espiritualmente, y tienen que notarse cambios en tu carácter, pensamientos, sentimientos, emociones, maneras de pensar, actitudes, maneras de ver la vida, etcétera. Tiene que haber una transformación. ¿Por qué? Porque esa transformación demuestra que Dios está perfeccionando tu vida. Ahora, pero también se tiene que notar en una mayor intimidad, en una mayor comunión, en una mayor relación con Dios, una vida totalmente rendida a su señorío y a su voluntad, una vida que demuestre una verdadera obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que notar en todas estas áreas, hermano? Porque Dios nos está perfeccionando. Él quiere perfeccionarnos, porque Él no deja las cosas a medio hacer, ¿no? Entonces Él te tomó, ahora eres su hijo, Él es tu padre, Él es tu rey, Él es tu Señor, tú eres su oveja, y Él te debe de perfeccionar. Fíjate que dice Lucas capítulo 6, versículo 40. Dice ahí que el discípulo no es superior a su maestro. Dice Jesús, el discípulo jamás va a llegar a ser superior a su maestro. O sea, en otras palabras, hermano, tú y yo jamás vamos a llegar a ser superiores a Jesús, ¿verdad? Pero dice, pero todo el que sea, Lucas 6:40, dice, todo el que sea perfeccionado, escucha, todo el que sea perfeccionado va a ser no superior, pero va a ser como su maestro. Fíjate qué interesante, no podemos ser superiores a Jesús, ni tú ni yo lo vamos a lograr, pero Jesús sí dice que si nos dejamos ser perfeccionados, que si somos perfeccionados por Dios, vamos a llegar a ser
como Él. ¡Wow! Levanten su mano. ¿Cuántos ya son como Él? Yo no la levanto, ¿verdad? Pero escúchame, pero para allá vamos. Esa debe ser nuestra meta. Nuestra meta debe ser llegar a ser como Jesús lo más que podamos. Es difícil, pero no imposible. Y tenemos el ejemplo de Pablo, que era un ser humano y que era una persona como tú y como yo, con nuestras mismas debilidades y también con carácter y también con situaciones difíciles, pero él pudo llegar a escribir: imítenme a mí. ¿Verdad? Lo que yo hago, y lo leyó Paco el domingo pasado en la predicación, lo que yo hago, lo que ustedes han visto, lo que ustedes han oído de mí, eso hagan. Y en otras cartas Pablo dice: imítenme a mí, porque Pablo estaba seguro que él casi le llegaba a la misma altura a Jesús. ¿Por qué? Porque había sido perfeccionado de tal manera que su vida ahora era un testimonio de pensamiento, actitud, carácter, sentimientos, emociones, voluntad, obediencia a la palabra del Señor. ¡Wow! Y esa debe ser nuestra meta, ¿verdad? Que al final de nuestra vida o al final en el tiempo que tenemos de vida, ¿verdad? Nosotros podamos decir así como me ven actuar a mí, así háganlo ustedes, porque yo imito a Jesús, ustedes imítenme a mí. Eso sería el gol, ¿no? Eso sería tremendo para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando. Entre más rendimos nuestra voluntad al Señor, entre más morimos a nosotros mismos y entre más aprendemos a depender del Espíritu Santo, más podemos lograr ser iguales o ser imitadores de Jesús. Imagínate pensar como Jesús piensa, imagínate actuar como Jesús actuó, imagínate hablar como Jesús habló, ¿no? Yo siempre he dicho que Jesús no era una persona físicamente atractiva. Yo no creo que Jesús fuera un Brad Pitt en la tierra, ¿no? Yo creo que era una persona muy normal, muy común, pero escúchame, pero la gente se sentía atraída a él por lo que él sacaba por los poros, ¿no? El amor, la misericordia, la paciencia, la bondad, la templanza, el dominio propio, pensamientos correctos, pensamientos buenos, actitudes buenas, sentimientos buenos. Todo eso era un imán para la gente y la gente no lo repelía, la gente se acercaba, era atraída hacia él, ¿no? Por lo que había dentro, por lo que había en su corazón. Fíjate lo que dice Juan capítulo 15, versículo 1. Ya estamos ahí en Lucas 6, ahora vete a Juan en el capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice el verso 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, pues lo va a quitar. Pero escucha, dice: pero todo aquel que lleva fruto, mi Padre, que es el labrador, lo va a limpiar, lo va a pulir, lo va a perfeccionar para que lleve, ¿qué cosa, hermano, dice ahí? Más fruto. Fíjate, la meta es que una vez que hemos dado fruto, nos subamos a la hamaca con una Coca-Cola fría y ¿así es, hermano? No, la meta es que una vez que hemos dado fruto, ¿ahora qué sigue? Dar más fruto. Pero escúchame, para dar fruto Dios me tiene que perfeccionar, y para dar más fruto Dios me tiene que seguir perfeccionando, para que yo dé un fruto más abundante, para que yo dé un fruto de una mayor calidad. Y para eso, dice Jesús ahí en Juan capítulo 15 versículo 2, es necesario que el Padre pode, es necesario que el Padre lije, es necesario que el Padre pula, limpie nuestra vida. Y ese proceso de perfección es doloroso, porque
Porque Dios viene a cortar, viene a lijar, viene a sacar de nosotros lo que nos sirve y lo que nos estorba. Y es doloroso, pero vale la pena, porque es la única manera que podemos crecer, que podemos madurar, que podemos ser perfeccionados. Ahora, la pregunta es esta mañana, ¿pero cómo es que Dios nos perfecciona? ¿Cuáles son sus instrumentos para podarnos o para pulirnos o para lijarnos? Y hoy te voy a dar 5 herramientas que Dios usa para pulir tu vida, para perfeccionar tu vida, tu corazón, tu carácter, tus sentimientos, tus emociones, para que des fruto, y si ya estás dando fruto, para que des un fruto más abundante y de mayor calidad. Al principio de tu cristianismo dabas limoncitos así chiquitos y sin jugo, ¿no? Pero entonces ahora ya estás empezando a dar limones más grandes. Ahora, para que des unos limones de este tamaño con un montón de jugo, Dios te tiene que pulir y limpiar y perfeccionar. ¿Qué instrumentos usa? Ahí te van 5 instrumentos de parte de Dios. Número 1, su herramienta preferida, ¿verdad? Una de las herramientas preferidas del Señor para perfeccionarnos son las pruebas, las tribulaciones y los problemas. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4, fíjate, búscalo ahí conmigo. Hermanos míos, tengan por sumo gozo, alégrense cuando se hallen en diversas pruebas, en diversas tribulaciones, en diversas situaciones difíciles. Cuando tengan problemas, dice ahí Santiago, ténganlo por sumo gozo. ¿Por qué? Porque deben saber, dice el versículo 3, que la prueba de su fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que sean, escucha, perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Fíjate, Santiago nos dice varias cosas muy interesantes, muy importantes. Nos dice primero que siempre en cada prueba, en cada problema, en cada tribulación, en cada circunstancia difícil, lo primero que se prueba es la fe. Lo primero que se prueba es la fe. ¿Por qué? Porque cuando vienen las pruebas, las tribulaciones y los problemas, la fe es lo primero que se sacude. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí, verdad? ¿Dónde estás, Dios? Y tu fe va a ser probada. Y luego Santiago dice que lo primero que produce la prueba, después de que tu fe ha sido probada, lo primero que produce la prueba es paciencia. Pero la finalidad de la prueba no es que desarrolles paciencia, la finalidad de la prueba es que terminemos siendo perfeccionados. Y esa palabra allí en Santiago, en el griego, significa completos. Y dice después, y cabales. Y esa palabra en el griego es íntegros, pero también significa completamente sanos. Dice Santiago, dice, ustedes necesitan pasar por la prueba porque la finalidad de la prueba es que tú seas perfeccionado, pero es que tú también seas íntegro. ¿Qué significa integridad? Que cuando te ven te portas bien y cuando no te ven te portas bien. Eso es integridad. Nadie lo sabe, pero tú eres honrado. Nadie lo sabe, pero haces las cosas justas. Nadie lo ve, pero tienes buenos pensamientos. Estás solo, pero no haces nada indebido o incorrecto. Porque si cuando me ven hago las cosas correctas, pero cuando no me ven yo hago las cosas incorrectas, entonces significa que no estoy siendo una persona íntegra. Porque si hay alguien que me ve, no me ven ustedes, no me ve mi esposa, no me ven mis hijos, nadie me ve, pero me ve Dios. El Espíritu Santo mora dentro de mí, Él me está viendo. Y si me porto mal, lo contristo y corro el riesgo de apagarlo. Eso está en la Biblia.
Y corro el riesgo, peor todavía, o sea, bueno fuera que nada más lo contristara y bueno fuera que nada más lo apagara. Corro el riesgo, escúchame, de enojarlo. ¿Y quién puede resistir al Espíritu Santo molesto? Pero es que nadie me está viendo. El Espíritu Santo está dentro de mí. El Espíritu Santo me ve. El Espíritu Santo es Dios. Dios me ve, Dios me observa. Dios me está calificando. Aunque nadie lo sepa, nunca. Pero un día voy a dar cuentas, ¿no? Un día de estos voy a ser expuesto, voy a dar cuentas de todo lo que hice en público y en secreto. Entonces dice Pablo, dice otra vez yo con Pablo, ¿verdad? Santiago dice, gócense cuando estén en pruebas, gócense cuando estén en tribulaciones, gócense cuando estén en dificultades, porque esas son el instrumento de Dios para perfeccionar sus vidas. Y la perfección siempre va a sacudir la fe, y el sacudir la fe siempre va a producir paciencia. Pero la finalidad de esa prueba va a ser para que ustedes sean perfectos y cabales. Porque si después de la prueba nuestra fe se mantiene intacta, hermano, entonces tenemos pensamientos, tenemos emociones, tenemos sentimientos diferentes y totalmente transformados. Por eso dice la palabra griega para cabal, yo te dije que también significaba completamente sano, porque después de la prueba, si tu fe se mantiene intacta, vas a tener emociones sanas, sentimientos sanos, pensamientos sanos, actitudes sanas completamente. Si la prueba te llevó, escúchame hermano, si la prueba te llevó a una mayor intimidad y relación con Dios, si la prueba te llevó a una vida de mayor oración, si la prueba te llevó a una vida de mayor dependencia en Dios, entonces tú vas a ser más sano en tu manera de pensar y en tu manera de actuar. Si la prueba únicamente lo que hizo en ti, porque tú así lo decidiste, fue hacer berrinche y llorar, pues no sirvió de nada. Te quedaste en el mismo nivel. Pero las pruebas tienen que llevarnos a mayor intimidad, a mayor relación, a mayor comunión, a mayor dependencia. Y si eso lo logra la prueba, y si tú eres dócil en la prueba y te dejas maniobrar, te dejas manejar en la prueba, y dejas que tu corazón se moldee para Dios y le buscas más y dependes más de Él, entonces la prueba va a lograr su cometido. Y tú vas a salir de la prueba más sana, más limpia, más restaurado, más enfocado en Dios. Esta pandemia puede ser, y con todo lo que implica esta pandemia, ¿no? Salud, economía, depresión, temor, etcétera, puede ser el instrumento que Dios está usando para perfeccionarte. Número 2, otro material para la perfección, otro material que Dios usa para perfeccionarnos es la disciplina. Esa no nos gusta. Bueno, la primera tampoco nos gustó, ¿verdad? Pero la disciplina, fíjate lo que dice Hebreos, ahí estás en Santiago, atrasito está Hebreos, en el capítulo 12, nada más tienes que darle una vuelta a la hoja. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Cuántos se gozan cuando los disciplinan? Nadie, ¿verdad? Dice, sino de tristeza. La disciplina, hermano, escúchame, causa tristeza. Pero después, esa es la palabra importante aquí, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Déjame decirte esto, hermano, siempre vamos a ser disciplinados por Dios cuando demostramos rebeldía y cuando queremos hacer nuestra voluntad desobedeciendo sus mandamientos. Nadie es disciplinado por hacer las cosas correctas, ¿verdad? Somos disciplinados cuando hacemos lo
incorrecto, cuando desobedecemos, cuando somos rebeldes. Es por eso que el resultado de la disciplina trae a nuestra vida es producir obediencia. La disciplina se ejerce cuando hay rebeldía, y lo que se busca con la disciplina es producir obediencia, y la obediencia trae como resultado perfección. El problema es cuando no permitimos la disciplina en nuestra vida, cuando nos oponemos a ella porque sabemos que es dolorosa. Y te doy un ejemplo bíblico. Saúl fue desobediente en su vida para con Dios, pero el problema de Saúl, hermano, es que nunca aceptó la disciplina de Dios sobre su vida. Y como nunca la aceptó, se echó a perder. El plan de Dios con él, no por Dios sino por él, el plan de Dios se echó a perder en la vida de Saúl. Fíjate, ve conmigo, primer libro de Samuel. Vamos a buscarlo. Primer libro de Samuel en el capítulo 15. Y fíjate lo que dice el versículo 10. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ha sido desobediente, ha sido rebelde. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, porque Samuel quería mucho a Saúl, ¿no? Dice, y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Escucha, hermano, la orden para Saúl era destruir a todos los amalecitas, ¿no? Pero Saúl no obedeció. A Saúl se le hizo fácil desobedecer y hacer lo que a él se le pegó su gana, ¿no? Y en este pasaje vemos tres cosas que demuestran que Saúl no aceptaba la disciplina. Lo primero que hace Saúl, si te diste cuenta ahí en el pasaje, lo primero que hace es que se levanta un monumento. Se levanta un monumento a él mismo, se autolevanta. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen cristiano soy!, ¿no? Yo mismo me voy a hacer un monumento en el que la placa diga el cristiano más obediente, el cristiano más humilde, el cristiano que nunca peca. Voy a la iglesia, doy mis diezmos, canto, alabo, sirvo, trabajo con los niños o trabajo en la alabanza, soy edecán, ¿verdad? Soy bien buena gente, soy bien buena onda, tengo un montón de misericordia. Yo no tengo errores. Yo soy bien linda persona. Todos los demás son mala onda, pero yo soy bien buena onda. Yo no critico a nadie, no murmuro de nadie, no hablo mal de nadie, no robo, no soy adúltero, no soy chismoso como la hermana aquella, ¿verdad? Esa sí es chismosa, ¿verdad? Pero yo no soy así. ¿Hay alguien que pueda decir eso, hermano? Porque cuando tú señalas con tu dedo, tienes los otros tres, ¿verdad? Tú señalas con ese, pero con estos tres te estás apuntando a ti mismo, ¿no? Dice un dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y Saúl dice, wow, qué obediente, qué bárbaro, merezco un monumento y yo mismo me lo voy a hacer. Y entonces manda a sus hombres que le levanten un monumento dedicado a él mismo.
Wow. Número uno. Número dos, se justifica. En el momento en que llega Saúl, lo primero que él dice, como niño chiquito, ¿no? Cuando está haciendo algo malo y que la mamá lo abre la puerta del cuarto y el niño ya pintó todas las paredes, ¿no? Y entonces el niño dice, yo no hice nada, y avienta el crayón para atrás. Nadie le está preguntando nada, ¿no? Se come las galletas que no debe comer, y cuando abre la mamá la puerta de la calle para entrar a la casa, el niño está ahí parado diciendo, yo no me comí las galletas. O sea, nadie lo ha acusado de nada, ni siquiera se habían dado cuenta que ya no había galletas. Entonces Saúl se autojustifica y dice, hice lo que Dios me mandó hacer. Ni siquiera, hola Saúl, hola Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno que llegaste, ¿verdad? Nada, o sea, hice lo que Dios me mandó hacer. Y Samuel le dice, y entonces, si hiciste lo que Dios te mandó hacer, ¿qué es ese bramido de ovejas y de vacas, verdad? ¿Qué es ese murmullo de animales que estoy escuchando? Y entonces, número 3, culpa a otros, ¿verdad? Si hay que reclamarle algo a alguien, es al pueblo, porque el pueblo fue el que perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas. Pero espérame, pero antes de que me juzgues, lo hicimos o lo hicieron ellos para sacrificarlas al Señor. O sea, fue para una buena obra. O sea, los 500 pesos que me dieron de más en el súper, que no regresé, fue para, de ahí voy a dar 50 pesos de ofrenda, si no te creas. De ahí voy a dar 100 para la congregación. Y, o sea, buena onda, yo me voy a quedar con 400. Pero se llama robar. Eres ladrón. Y este hombre, fíjate, se autolevanta, se justifica y culpa a otros. Y Samuel le dice, déjame decirte, si sigues leyendo ahí, no lo leas ahorita, pero Samuel le dice, déjame decirte que Dios ya te desechó. Déjame decirte que de nada sirve tu autojustificación, porque tú no aceptas, Saúl, tú no aceptas ser quebrantado, tú no aceptas ser disciplinado. No podía aceptar la disciplina Saúl, escucha, porque ni siquiera entendía lo que estaba haciendo mal. No veía su desobediencia, era ciego a sus propios errores. Y déjame decirte esto esta mañana, hermano, si no somos perfeccionados a través de la disciplina, nunca podremos superar nuestros propios errores y pecados. Porque ¿de qué me va a disciplinar Dios si yo me porto bien? ¿De qué me va a disciplinar Dios si yo no hago nada malo? Pero cuando yo reconozco y digo, no, yo tengo estas fallas, yo tengo estos errores, yo desobedecí a Dios en esto, entonces yo me pongo en el lugar exacto para ser disciplinado por Dios. Y acepto la disciplina porque sé que la disciplina me va a llevar a la perfección. Número 3, otra manera en cómo Dios nos perfecciona es el temor de Dios. Ve conmigo, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, escucha, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Déjame decirte esto, hermano, el temor de Dios nos lleva a desear ser limpios de cualquier contaminación de carne y de espíritu, cualquier cosa que ofenda a Dios en nuestra vida. Cuando tenemos temor de Dios, no queremos tener nada que ver con lo oculto, con lo perverso, con lo malo, con el pecado, con todo aquello que pueda ofender en nuestra vida la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos temor de Dios en nuestra vida. Y como tenemos temor de Dios en nuestra vida, no queremos involucrarnos en nada que afecte nuestra relación y nuestra intimidad con Dios.
Y al tener un pensamiento y una actitud de esta manera, un pensamiento y una actitud de temor de Dios en nuestra vida, el resultado va a ser indiscutiblemente crecimiento y madurez. Y lógicamente ese crecimiento y esa madurez van a traer por consecuencia fruto. Y lógicamente ese fruto va a ser como consecuencia de un perfeccionamiento. Es importante que tú y yo oremos, porque tú y yo nacimos, escucha esto, sin temor de Dios en nuestro corazón. Nosotros no traíamos un chip integrado para temer a Dios. Hay que aprender a tener temor de Dios en nuestra vida. Y más que aprender, escúchame, hay que pedírselo al Señor. Señor, dame a mí un corazón que te tema. Un corazón que tenga temor de ti. Si mi corazón puede tener temor de Dios, ese corazón puede impactar mis pensamientos, ese corazón puede impactar mis actitudes, ese corazón puede impactar mis caminos. Y yo no voy a caminar por ningún camino que ofenda a Dios. ¿Por qué? Porque tengo temor de Dios. Lo que decía hace un momento, ¿verdad? Sé que nadie me ve, pero sé quién me ve. Sé que puedo esconderme, pero sé de quién no puedo esconderme. Y sé que Él está conmigo las 24 horas del día, los 365 días del año, los 80 años que yo viva. Entonces sé que Dios está allí y sé que Dios me conoce y sé que Dios me ve y yo quiero tener temor de Él. Y si tengo temor de Él, no voy a pensar de una mala manera, no voy a hablar de una mala manera, no voy a ver algo malo, no voy a escuchar algo malo, no voy a hacer algo malo, ni voy a caminar por ningún camino de maldad. Bienaventurado el hombre que no estuvo, ¿te acuerdas, hermano? En silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores, ¿verdad? Sino que en la palabra de Dios se deleita de día y de noche. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios en su vida. Entonces, el temor de Dios perfecciona mi corazón y el temor de Dios perfecciona mis caminos y me hace madurar y me hace crecer y me hace dar fruto. Número 4, otra herramienta para perfeccionarnos es, escucha esto, a través de los ministerios. ¿Cuáles ministerios, hermano? Efesios, ve conmigo ahí, adelantito de Corintios. Y Efesios en el capítulo 4, en los versículos 11 y 12, dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 5 ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios levantó profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas? ¿Para qué? Dice verso 12, a fin de perfeccionar. ¿Escuchaste eso, hermano? ¿Para qué está el pastor, el maestro, el apóstol, el evangelista? Ellos te perfeccionan. Perfeccionar a los santos, o sea, a todo el cuerpo de Cristo, a los cristianos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios levanta ministerios en la iglesia, en su cuerpo, para que podamos ser enseñados, moldeados, instruidos, capacitados, aconsejados por ellos. De esa manera es que somos perfeccionados y de esa manera es que podemos madurar. Entonces, los ministerios sirven para perfeccionar dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, déjame decirte algo. Los ministerios son seres humanos falibles, que tienen errores y que tienen cosas difíciles en su vida también, igual que tú, pero son el instrumento de Dios. Y los ministerios, hermano, escúchame por favor, están obligados o estamos obligados a dar consejo y a ministrar de acuerdo y únicamente a la palabra de Dios. Tú puedes venir conmigo y decirme, hermano, deme un consejo. Y yo te puedo decir, ok, mira,
Humanamente hablando, lo veo así. Pero ahora te voy a decir lo que dice la Biblia. O sea, esa parte de humanamente hablando la puedes tirar a la basura. Te puedo decir, como amigo te digo, ¿verdad? Pero ahora te voy a decir lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice a lo mejor no te va a gustar, porque como amigo te voy a sobar y te voy a decir, ya, no pasa nada, no duele, ay, sí, pobrecito de ti, lo que te hicieron, llore, no se preocupe, ¿verdad? Como amigo, pero ahora te lo voy a decir bíblicamente. Y bíblicamente a lo mejor te va a doler. Bíblicamente a lo mejor te voy a decir algo que no me gusta decírtelo a ti, ni te gusta escucharlo tú. Pero te lo tengo que decir. O sea, lo que te dije como amigo lo puedes tirar a la basura. Pero lo que te digo en cuanto a la palabra de Dios, no por ser yo, sino porque lo dice la palabra, lo tienes que obedecer. A ver, Daniel, ¿qué dices tú? No, pues ¿qué digo yo? Pues ¿qué te puedo decir? Pero yo te tengo que decir no lo que digo yo, no lo que pienso yo, no lo que opino yo, no lo que creo yo. Yo te tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. Y probablemente si te digo lo que dice la palabra de Dios, te vas a ofender conmigo y te va a molestar. Y probablemente no te va a gustar. Pero yo soy responsable delante de Dios de decirte lo que aquí dice que te tengo que decir. Y si tú aceptas lo que yo te digo, y si tú obedeces a lo que yo te digo, no por lo que yo soy, sino por lo que la palabra de Dios dice, entonces te va a ir bien. Entonces vas a poder ser perfeccionado. Si tú sales de la consejería y dices, wow, lo que me dijo Daniel me chocó, lo que me dijo Daniel me cayó gordo, lo que me dijo Daniel no me gustó, pero es la Biblia. Me lo mostró con la Biblia. ¿Y sabes qué, Señor? Aunque no me gustó y me cayó gordo y quisiera no regresar a esta iglesia, lo voy a hacer, lo voy a obedecer, lo voy a llevar a cabo. En ese momento, ahí nada más con decir eso, ya creciste. Ya te perfeccionaste un 10% más. Y luego, si de veras lo llevas a cabo, pues ya te perfeccionaste el otro 90%. Entonces, necesitamos obediencia, no a los ministerios. Escúchame, hermano. Hay pastores que se paran en el púlpito diciendo, obedézcanme, ¿verdad? Y entonces dan un montón de órdenes que ni bíblicas son, pero todo el mundo se tiene que quitar el sombrero y obedecerlos porque son los ministerios. No. Yo y Paco somos seres humanos igual que ustedes, con debilidades y errores. Escúchame, tú no tienes que obedecerme a mí, pero tú sí tienes, y yo también tengo que obedecer la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice y obedecemos al ministerio que nos está enseñando, instruyendo, aconsejando y ministrando la palabra de Dios, entonces vamos a poder ser perfeccionados. Algunos dicen, si es así, entonces mejor no voy por consejo, ¿verdad? Y hago mi voluntad. Bueno, no importa. De todas maneras, la palabra de Dios ya está escrita. Paco decía hace unos días, ¿verdad? No busques al pastor, ahí está la palabra de Dios. Y escúchame, en algunos casos ni siquiera es necesario venir al pastor. Es verdad, leemos la palabra y la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos dice. Ahora, ¿por qué entonces venimos al pastor? Porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Ya leí la Biblia y creo que esto es lo que me dice. ¿Usted qué dice, pastor? Y yo te voy a decir, efectivamente. Porque hay algunos que leen la Biblia y creen que eso es lo que les dice, pero lo acomodan a su manera, ¿verdad? Y entonces ya yo te puedo decir, no, mira, no es así como tú crees que dice ahí, ¿verdad? Porque te voy a demostrar otras cosas. Y entonces yo te voy mostrando la palabra y te digo, entonces lo que tú pensaste que la Biblia dijo que te dio permiso de hacerlo, pastor, es que ya la Biblia ya me dio permiso, me puedo divorciar de mi mujer. Porque aquí dice, a paz los llamó el Señor. Y como mi mujer y yo tenemos un montón de conflictos y andamos en guerra, mire, fíjese lo que dice aquí, seguid la paz con todos, ¿verdad? En cuanto dependa de ustedes, sí dice así, ¿no? Estén en paz. Entonces, como yo ya quiero estar en paz con mi mujer, pues nos vamos a divorciar.
Y ya el Espíritu Santo me dio permiso a través de la palabra de Dios. Entonces yo te voy a decir, no, mira, estás equivocado. Es cierto lo que dice ahí, pero te voy a demostrar que Dios aborrece el divorcio. Te lo voy a enseñar, ¿verdad? Y los dejo así en incógnita para que tú digas, ¿a poco, hermano? Sí, lee la Biblia. La quinta cosa que Dios usa para perfeccionarnos. La quinta y la última. Y volvemos a lo mismo, a través de la palabra de Dios. Y fíjate en segunda carta a Timoteo, y ve conmigo al capítulo 3. Y fíjate el versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16 dice, y 17, dice, toda la escritura. ¿Cuánta escritura, hermano? Solamente el Nuevo Testamento, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. El Antiguo Testamento lo podemos tirar a la basura. Lo único que nos sirve es el Nuevo Testamento. Así es, hermano. No, toda la palabra, desde Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Apocalipsis, el último capítulo y el último versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra es útil para varias cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Fíjate, 4 cosas en justicia: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Dice verso 17, a fin de que o para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos muestra el carácter y la voluntad de Dios para nuestra vida. Aquí dice cómo puedes tener menos problemas o cómo puedes vivir sin problemas. Aquí lo dice, es muy sencillo, solamente obedeciendo, porque nos metemos en problemas, hermano, por no obedecer o por ignorar la palabra de Dios. Por rebeldes o ignorantes, cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Ay, hermano, es que eso no lo sabía. Sí, porque lo ignorabas. Ay, hermano, es que eso sí lo sabía, pero de todas maneras lo hice, ¿verdad? Sí, porque fuiste rebelde. O lo ignoras o eres rebelde. Pero si lo ignoras o eres rebelde y violas esta palabra, te vas a meter, indiscutiblemente, te vas a meter en problemas y en dificultades. Y no vas a poder avanzar en tu vida cristiana. Entonces, la palabra de Dios se debe obedecer, aunque me choca, aunque se me hace difícil, aunque no me gusta lo que dice ahí. Entiendo que no te guste, entiendo que te choque, pero ahí puedes ver la voluntad de Dios para tu vida. Observar y obedecer la palabra de Dios es lo que va perfeccionando y es lo que va transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Si tú y yo estudiamos, escudriñamos y obedecemos la palabra, entonces vamos a ser perfeccionados y preparados para toda buena obra. Amén. Hermano, es que yo necesito dar fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ok, obedece la Biblia, obedece la palabra, medita en ella, profundiza en ella, estúdiala, escudriñala. Y la palabra del Señor te va a dar revelación para que tú sepas, para que tú veas lo que debes hacer o lo que no debes hacer. Y no solamente con Dios, lo que debes hacer en tu matrimonio, lo que debes hacer con tus hijos, lo que debes hacer en tu trabajo, lo que debes hacer con tus padres, lo que debes hacer con el dinero. Amén. Cómo debes hablar, cómo debes actuar, cómo debes manejarte en la vida. Y entonces te va a ir bien.
vas a ser bendecido, vas a ser prosperado. La bendición te va a seguir. ¿Por qué? Porque estás siendo obediente a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados, hermano? Fíjate, resumen, ¿verdad? Cómo Dios nos perfecciona, nos pule y nos limpia. ¿A través de qué? A través de las pruebas, las tribulaciones y los problemas, a través de la disciplina, a través del temor de Dios, a través de los ministerios y a través de la palabra de Dios. ¿Quieres ser perfeccionado, hermano? ¿Sí? ¿Te aguantas? A lo que Dios corte, a lo que Dios pula, a lo que Dios pode, a lo que Dios lige, ¿te aguantas? Porque escúchame, porque para pulirte, limpiarte, podarte y lijarte va a usar generalmente a la persona que tienes más cerca de ti, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos de la congregación, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tu jefe, tu patrón, tus empleados. Le dices al Señor, échale Dios, no importa, ¿verdad? Pero quiero madurar, quiero crecer, porque decía Pablo al principio cuando leímos, ¿verdad? Filipenses, estoy convencido, estoy seguro que la obra que empezó en ustedes el Señor, al final de cuentas, la perfeccionará a través de estas 5 áreas en sus vidas hasta que Cristo Jesús se manifieste por segunda ocasión. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.